¿Qué tal, amigos? Estamos incurso en un autogolpe político del presidente Gustavo Petro. ¿Qué pretensiones tiene el presidente con el nombramiento de un ministro de la Defensa Militar en ejercicio? Análisis con pruebas aquí en Voz Populi Digital. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a explicar tres elementos que indicaría que estamos en curso de un autogolpe político. ¿Por qué razón? El primer hecho. El presidente Petro viene de un fracaso de su política de seguridad. El señor ministro Iván Velásquez, que era el ministro de la Defensa, fracasó para poder construir un país seguro. El proceso de regionalización de la guerra puso al descubierto la debilidad de la política estatal en materia de seguridad. En primer lugar, eso. En segundo lugar, observamos que el presidente Petro, en el marco de esta crisis ministerial del Consejo de Ministros, se pudo evidenciar que no existe homogeneidad en el concepto de la política pública social y sobre todo en materia de cómo manejar el tema de la seguridad nacional. En tercer lugar, observamos que el caso de Catatumbo, que se expresa una crisis humanitaria, el poner a un gobernante militar en la región no sería la salida. Esos tres elementos nos llevan a plantear dos cosas. La primera, ¿debemos cambiar al ministro civil por un ministro militar? Si fracasa la política, ¿debemos entonces ensayar con lo militar? Esta primera pregunta debemos analizarla con detenimiento. El presidente Petro cree que al fracasar la política o al fracasar el ministro civil, ya fracasó la política. Pero por esa misma razón debe ser reemplazada por un militar porque el civil no es competente. La propuesta que Voz Populi está analizando es que dentro del pensamiento de Gustavo Petro lo que está primando es un timonazo, un giro, un bandazo a lo militar. Un bandazo militarista, podríamos llamar así. Y ese bandazo militarista está llevando a un autogolpe político. Si bien es cierto, no es un autogolpe institucional hasta ahora, puede ser un autogolpe político. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva progresista, lo civil prima sobre lo militar, lo político sobre lo militar. Y en este caso, en la práctica, Gustavo Petro, al nombrar a un ministro militar en la defensa, no solamente rompe una tradición democrática desde la Constitución del 91, sino que también rompe con un principio fundamental, que lo militar es la prolongación de la política y que lo militar está dominado por la política. En este caso, Gustavo Petro niega este principio que es fundamentalmente democrático. Lucio Torres, periodista de investigación y de análisis, que no es lo mismo.